El modernisme o modernismo en Cataluña es un movimiento artístico importante que reinó en Barcelona a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como consecuencia de la revolución industrial y los avances tecnológicos derivados de ella. Cabe destacar que el modernismo es una corriente que se extiende por toda Europa. Sin embargo, en Cataluña adquiere una personalidad propia y diferenciada, y se convierte en el modernismo probablemente más desarrollado y a su vez sigue los postulados de la revolución industrial, del crecimiento de la ciudad y de su mirada hacia una sociedad moderna. El fenómeno modernista no fue exclusivo de Cataluña, sino que fue una manifestación generalizada en toda la Europa industrializada, con distinto nombre y con unas características propias según los países en que fue adoptado. Art Nouveau en Francia, Modern Style en Inglaterra, Young Style en Alemania, Secesión en Australia, Liberty en Italia y Modernisme en Cataluña. El común denominador entre todos ellos fue el deseo de crear un arte nuevo, joven, rupturista, actual, liberal y diferente a todo lo que anteriormente se había hecho. Puede considerarse el movimiento modernista como una reacción de tipo estético a la situación producida tras el desarrollo de la revolución industrial. El modernismo en sí mismo va más allá de la arquitectura. Fue un movimiento cultural impulsado por los intelectuales, artistas y escritores catalanes que vieron en la modernización cultural de Cataluña la clave para conseguir una sociedad como la de sus vecinos europeos. Se extendió a todo tipo de disciplinas, de la literatura a las artes plásticas, formas de pensar y por supuesto la arquitectura. En cuanto a la arquitectura, el modernismo catalán se caracteriza por los siguientes aspectos: líneas curvas en vez de rectas, rica decoración, formas orgánicas inspiradas en la naturaleza, experimentación con distintos medios y materiales, vidrieras, hierro, piedra, azulejo, etc. Mezcla ideal de diseños atrevidos y funcionalidad arquitectónica. Colores vibrantes. Elementos de la arquitectura islámica y gótica, la cerámica, capiteles, torres, patrones repetidos, etc. Colocan en el exterior de los edificios pájaros, mariposas, hojas y flores a modo de elemento decorativo, ya sea como figuras adosadas o como adorno de la piedra o cerámica. También se colocan figuras de tamaño mayor, animales fabulosos o personas, y en las cornisas elementos de cerámica de color. Las ventanas y los balcones disponen de rejas de hierro forjado, que son labradas artísticamente y contienen motivos inspirados en la naturaleza. En Cataluña, el modernismo catalán fue promovido por la burguesía, que quiso mostrar su riqueza a través de obras maestras arquitectónicas ricamente decoradas. Además, el modernismo les dio una sensación de modernidad y a la vez que posibilitó la expresión de su identidad nacional. El estilo se extendió por toda Cataluña e incluso por el resto de España, siendo Barcelona donde tuvo su mejor representación. Se erigieron cientos de edificios modernistas por toda la ciudad, la mayor parte de ellos en terrenos importantes dentro del distrito más grande de Barcelona, l'Eixample, que florecía en aquel momento. Antoni Gaudí nació el 25 de junio de 1852 en Reus y murió el 10 de junio de 1926, atropellado por un tranvía mientras se encaminaba hacia la Sagrada Familia desde la iglesia de Saint-Philippe Neri. Provenía de una familia de caldereros, hecho que le permitió al joven Antoni Gaudí adquirir una especial habilidad para tratar el espacio y el volumen, mientras ayudaba a su padre y a su abuelo en el taller familiar. En el año 1870 se trasladó a Barcelona para cursar sus estudios de arquitectura, a la vez que se ocupaba con diversos empleos que le permitían pagarse los estudios. En 1878 culminó sus estudios en la Escuela de Arquitectura. El director Elie Royent declaraba: "No sé si hemos dado el título a un loco o a un genio. El tiempo lo dirá". Casa Vicens. La primera obra maestra de Gaudí fue la casa de verano de la familia Vicens. El proyecto original era una casa pequeña adosada al edificio grande de la derecha. En 1925 se demolió ese edificio y el arquitecto Jean-Baptiste Serra de Martínez amplió la casa en el mismo estilo original.
Esta es la primera vez que Gaudí utilizó elementos decorativos modernistas como cerámicas de colores, acero curvo y chimeneas coloridas en el techo. El jardín original era mucho más grande e incluía una cascada, fuente y un mirador. Palau Güell. El palacio fue construido como residencia del magnate industrial Güell, quien vivió allí con su familia hasta que se mudaron al Parc Güell. Es el primer edificio completamente modernista de Gaudí y cuenta con elementos típicos como chimeneas de colores y adornos de hierro. Para él, era un encargo tan importante que dibujó 25 distintas fachadas. El edificio estaba diseñado para que los invitados importantes pudieran entrar directamente con sus carruajes de caballos. Desde la entrada principal, los caballos bajaban a la cuadra subterránea, mientras que los invitados entraban a la sala de recepción excepcionalmente decorada. Casa Batlló. La familia Batlló compró el edificio en 1900 y contrató a Gaudí para que lo rediseñe. Gaudí también diseñó el edificio original, pero en un estilo clásico, más conservador. Entre muchas innovaciones destacan tres: la apertura de la planta baja y la planta principal, la fachada de colores, con balcones característicos, y el techo abovedado, con una extraña torre en forma de una criatura parecida a un dragón. A pesar de estos elementos importantes, Gaudí no comprometió la funcionalidad del edificio. Se prestó especial atención a la iluminación y ventilación. Es el primer proyecto de Gaudí sin líneas rectas. Casa Milà. La última gran casa de Gaudí, la Casa Milà, fue considerada revolucionaria, debido a las curvas exageradas en la fachada de mármol y en los balcones de hierro. A diferencia de la Casa Batlló, aquí las curvas ocupan todas las dimensiones. No hay una línea rectangular y todos los apartamentos tienen forma irregular. Originalmente, Gaudí propuso unas esculturas gigantes de la Virgen María y dos arcángeles en la parte superior del edificio, pero fue rechazado, ya que la casa fue construida durante un importante momento anticlerical. El edificio evoca la naturaleza. Sagrada Familia. La obra más espectacular de Gaudí, la Sagrada Familia, es famosa por muchas razones. Es el único edificio patrimonio de la humanidad no acabado inscrito en la lista de la UNESCO. El proyecto prevé 3 fachadas, 12 torres para apóstoles, una para la Virgen María, 4 para los evangelistas y 1 para Jesucristo. Solo la fachada de la Natividad, con 4 torres, fue construida de acuerdo con el diseño original de Gaudí, mientras que la fachada de la Pasión, con otras 4 torres, tiene el diseño de sus estudiantes. La fachada de la Gloria, junto con otras torres, no se han construido. El diseño original, aunque profundamente modernista, está influenciado por el arte gótico. La impresionante decoración forma parte de la estructura. Parc Güell. El Parc Güell es la obra maestra de Gaudí, que muestra la relación perfecta entre arquitectura y naturaleza. Previsto como una urbanización con 40 edificios que rodearían un parque, se convirtió en un parque público con solo 2 edificios construidos. La obsesión de Gaudí por las formas orgánicas es visible en todas partes. En los arcos que soportan los caminos peatonales, arcadas, columnas bajo la gran galería, viaductos, etc. El parque está plagado de simbología política, como las escaleras de acceso que representan la tierra catalana y a la religión católica. Algunos elementos del parque fueron diseñados por sus socios, pero de acuerdo con su estilo. Louis Duménaqui-Montenier nació en Barcelona el 30 de diciembre de 1849 y murió el 27 de diciembre de 1923. Sus edificios se caracterizan por la combinación del racionalismo constructivo, con una ornamentación inspirada en la arquitectura hispano-árabe, y por las líneas curvilíneas típicas del modernismo. Los primeros encargos de importancia para Domenech se produjeron dentro del ámbito familiar, como es el edificio de la editorial Montaner y Simón, además de participar en distintas obras tales como Palau de la Música Catalana. Construido para el eminente Orfeo Català, el Palau fue principalmente financiado por los barceloneses ricos. A diferencia de la mayoría de los edificios modernistas, su estilo es funcional, sin olvidarse de la importancia de la decoración. La pieza central del palacio es una majestuosa sala de conciertos cubierta por una impresionante cúpula de cristal.
Las numerosas esculturas que decoran la sala están inspiradas en la mitología antigua y en elementos de la música clásica popular. Una gran escultura conocida como la Canción Popular Catalana, que representa a la gente de Cataluña, domina la fachada de ladrillo rojo. La Casa Leó Morera. El lado izquierdo de Passage de Gracia, entre Consell de Cent y Aragó, está lleno de edificios modernistas. El primero que verás caminando desde la Plaza de Cataluña es la Casa Leó Morera. El arquitecto se encargó de una reforma integral de la casa, incluyendo la fachada, con varios balcones de piedra y un interior nuevo. La fachada y el entresuelo tienen una decoración muy elaborada. Fíjate en las alegorías a distintos inventos del siglo XX y en las muchas moras que hay en la fachada, que aluden al apellido Morera. Para agregar el pequeño templete en la azotea se requirió un permiso especial. Casa Fuster. La casa fue un regalo del Sir Fuster a su esposa. Él quería embellecer Barcelona y podía permitirse materiales costosos como lo son el mármol de alta calidad. Probablemente en su momento fue la casa más costosa de la ciudad, ubicada sobre el Passage de Gracia y una calle pequeña. Esta cuenta con 3 fachadas. Como en sus otros trabajos, el arquitecto se inspiró en el arte gótico. Fíjate en las ventanas y en los pilares de la terraza. Al mudarse la familia, se utilizó de distintas formas, incluso como salón de baile, aunque en 1962 casi se demole la casa. Felizmente sobrevivió a todo esto. Hospital de Sant Pau. Uno de los mayores complejos modernistas en el mundo, el ex Hospital de Sant Pau ocupa un terreno de 300 por 300 metros. De los 27 pabellones, 13 fueron diseñados por Dominique Montagnier. El pabellón principal administrativo está orientado hacia la Sagrada Familia en contraste con la mayor ortogonal del Eixample. Sus influencias son neogóticas, bizantinas y germánicas. Detrás de él hay una larga plaza rodeada por 8 pabellones casi idénticos. Todos los edificios tienen fachadas de ladrillo, con adornos de flores y techos decorados con azulejos coloridos de cerámica. Josep Puig i Cadafalch. Nació en Mataró en 1867 y fallece en diciembre de 1956. Estudió arquitectura en Barcelona y fue discípulo de Dominique Montagnier. Se caracteriza por el gusto por lo medieval y en sus obras emplea elementos historicistas a través de los cuales pretende buscar la novedad y originalidad. La obra de Josep Puig i Cadafalch comenzará a tener un gran interés desde que en 1896 realiza la Casa Martí, más conocida como el Quart de Gats, lugar en el que algunos artistas como Casas, Rossinyol, Nobel o Picasso celebraron numerosas tertulias artísticas. Además de su faceta como arquitecto, también participó de forma activa en el panorama político catalán, integrándose en el grupo de la Renascença, la Casa Macaya, la Casa de les Punts, Palau de Baró-Quadras, Fàbrica Casa Ramona y la Casa Company. Casa Amatller. La Casa Amatller, otra reconstrucción completa. La fachada nueva tiene influencias románticas, góticas, renacentistas y barrocas. Fíjate en las ventanas que no están alineadas verticalmente y en la composición ligeramente asimétrica. En el último piso se instaló un estudio de fotografía. Como de acuerdo a la ley, el estudio tenía que estar separado del edificio, el techo es escalonado. La fachada está decorada con esgrafiado blanco y rojo, azulejos cromados, carpintería verde, herrería negra y piedra gris. Casa Torrades. Las hermanas Torrades querían unificar sus 3 propiedades, por lo que en 1905 encargaron al famoso arquitecto modernista la construcción de un edificio monumental que ocupara una manzana entera. El edificio modernista tiene elementos góticos como una fachada de ladrillo, la decoración inspirada en la gótica y 6 torres altas. Pero si echamos un vistazo más de cerca nos daremos cuenta que toda la decoración es realmente modernista, con motivos florales por todas partes. En cuanto a la planta baja, el arquitecto no siguió la tradición estructural dominante en la época y eliminó los muros de carga reemplazándolos por pilares. Por último, está Isla de la Discordia. Esta manzana del Passage de Gracia es una atracción turística en sí misma, ya que posee edificios de los 3 arquitectos más importantes del modernismo catalán, Antoni Gaudí,
Louis Lomenick y Montaner, y Josep Puig y Cadafalch. Los tres edificios, la Casa Batlló, la Casa Leo Morera y la Casa Amtler, fueron construidos a comienzos del siglo XX en un estilo modernista, aunque son muy distintos unos de otros, debido a los distintos estilos de cada uno de los arquitectos. La Casa Batlló es la única de las tres que se ha abierto al público, las otras dos son privadas, aunque se puede entrar en el hall de ambas.